de la mañana, el culto exegético, y vamos a ver un momentito. Padre, le pedimos que esté bendiciendo este culto, que esté haciendo que las nuevas cosas que está a través de las cámaras de mi señora, que esté bendiciendo la obra para que pueda salir mejor esto, con la nueva camarita, y si no, que puedo salir en el celular como hablábamos antes, que ustedes se bendiga y voy a salir en el culto, ¿no? Gracias a aquellos que van a escuchar. Bueno, hoy estamos viendo este libro que es Segundo de Tesalonicenses y estamos casi a punto de terminarlo, ¿no? Así que vamos a seguir. Estamos de acuerdo en aquello que viene en la parte, en el capítulo 3 que hemos quedado. Voy a leer algunos versículos de donde quedamos para que podamos seguir avanzando, ¿no? Vamos a empezar Segundo de Tesalonicenses 3, ahí está, ya me acordé. Bueno, Segundo de Tesalonicenses 3, ahora sí. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea verificada así como corrió entre vosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar Segundo de Tesalonicenses 3, que dice así. En el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea verificada así como ocurrió entre vosotros. Vamos a empezar a explicar el versículo 1. O sea, sí, que ya Pablo está como que englobando todo, está como que ya encerrando todo como para ya terminar la carta. Ya dio un par de directrices, ya exhortó y estuvo mostrando lo que iba a pasar, ¿no? Con la venida del Espíritu del error en el capítulo 2. Después Dios, que ustedes no deben ser así, dice, que debe buscar la santificación por medio del Santo Espíritu, o sea, construirán las escrituras. Bueno, luego está un par de cosas que tenemos esperanza, y por eso debemos estar luchando, creer. Y ya ahora en la parte 3, vemos que ya está encerrando todo esto, ya como que englobando todo y va, como que se está por desperilla, ¿no? Y esto es lo que está por hacer ahora, ¿no? Y entonces por eso dice, por lo demás, ¿no? O sea, ya por lo demás, o sea, ya todo lo que le dije, por lo demás, solamente quedaría. Sería en este tiempo, sería como decir, bueno, lo único que queda ahora es decirle esta cosa, que lo puedo demás. Entonces, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Esa palabra orar, o sea, recuérdense que en el culto de la mañana siempre buscamos algunas palabras griegas, no como en la tarde, ¿no? Pero esta palabra orar es ya acá, bueno, por lo menos en este texto, ¿no? Acuérdense que no en todas partes de la Biblia aparece la misma palabra, el mismo verbo. Cambia, ¿no? Pero acá, proseukomai, ¿no? Es P-R-O-S, el texto es un P de casa O-M-A-I, ¿no? Sería proseukomai, ¿no? Esta sería lo que quiere decir acá, está hablando, o sea, de pedir, o sea, de pedirle a Dios, ¿no? O sea, cuando hacemos una oración, le pedimos a Dios. Esta sería una petición, es lo que está diciendo Pablo. Y vamos a ver qué es lo que está pidiendo el apóstol acá, ¿no? Vamos a ver, pero primero vamos a ver que Pablo era una costumbre de él decirle que oren, ¿no? O sea, hoy quizás muchos se mueven sus fuerzas, y a ustedes, aquellos que miran los videos, o por lo menos aquellos que siguen los videos, por lo menos lo último, no se aburren. En la última parte, fíjate que yo oro y siempre digo, aparte de ti, muchas veces decimos amén, termino diciendo antes, digo, oré por mí y oré por mi señora, digo, Carolina, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque siempre aprendí de cosas en Pablo que decía que oren, que es muy importante la oración que oran por ello. Entonces, fíjese que para Pablo era una costumbre esto de orar. Vamos a encontrar un poco el texto, acá en Tesalonicenses, y después en otros lados, en 1 Tesalonicenses 5, 17, 1 Tesalonicenses 5, 17, fíjense que dice, orar constantemente, o sea, esto sería sin interrupción. Y la palabra griega sería adialectos, o sea, constantemente, o sea, tampoco nos está diciendo, o sea, si estamos un poco, pensamos un poco, no está hablando de todo el tiempo, pero cuando estamos caminando con la mente, estamos hablando con el Señor, tenemos una formalidad constantemente, ¿no? El 25, que es el 5:25, también dice lo mismo, hermanos, orad, le dice por nosotros. Esta es una costumbre ya para el hijo del apóstol, que por eso estuvieran hablando por él. Yo voy a ir ahora a Romanos 5:30 y Filipenses 1:19, estamos escritos para comprobar. Filipenses, que voy a estar, Filipenses 1:19, que otro tengo más cerca. Filipenses 1:19 dice así.
porque sé que eso me resultará para liberación por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿no? Hablando Pablo, cuando estaba encarcelado, estaba pidiendo hasta que orara, por la liberación de él. No voy a hablar ahora sobre lo que dicen algunos pastores, algunos comentaristas. Muchos piensan que Pablo estaba queriendo ser liberado tanto en el espíritu, o sea, cuando moría iba a ser liberado. No te dice no, que quería ser liberado físicamente de la cárcel, pero más allá de la dos formas que estaba pidiendo que orara, ¿no? Como estamos en la carta de Filipenses de pasar por arriba, ¿no? Pero en Romanos 5:30, el último texto que voy a ver, es importante, ¿no?, que se esté orando, ¿no?, por los ministros, porque vemos que él pedía siempre oración. Entonces, es muy importante. Eso es lo que hemos hecho. Romanos 5:30 dice así: yo ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Cristo que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que Pablo pedía que lo ayuden. ¿En qué cosa? Eso no tienen para ayudar económicamente. Dice, bueno, tenemos para ayudar en ciertas cosas en el ministerio, pero hay otra forma de ayudar. ¿Cuál es? Que ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. O sea, por mí ante Dios quiere decir interceder, sería la palabra que se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que la persona de vez en cuando interceda ante Dios y siga, ¿no? Porque se siga el ministerio, que él siga estudiando, que se aboque, porque vemos que esta persona que fue separada, apartada por Dios, se debe pedir. Muchos dicen, ¿para qué vamos a pedir si a Dios lo llamó? Pero vemos que es bíblico pedir y en oración, y Dios también lo manda. Con eso ya no debe bastar, ¿no? Si Dios manda que ore por los siervos, entonces debe bastar con esto de que estemos pidiendo y orando por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito, ¿no? Entonces, volvemos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, ¿vio? Pero fíjese lo que va a pedir Pablo. Fíjese, hoy usted puede prender esos canales conocidos de la tele y esos que aparecen, y esas radios tan ahí que aparecen, ¿no?, que se dicen cristianas y están todo el día, parecen más música, me parece de radio como del mundo mezclada con muchas palabras de Jesús, ¿no? Y por lo menos acá en Manduca. Pero fíjese, yo he escuchado muchos que se dicen apóstoles, vienen acá a Mar del Plata con campaña, y dicen cosas así, y sus relaciones incluso son nada que ver lo que oraba Pablo, ¿no? Usted tiene Efesios 1:15 en adelante, y Efesios en otras partes, fíjese las oraciones apostólicas que son diferentes a las que se oran estos supuestos apóstoles de hoy y de estos días, ¿no? Pero fíjese, Pablo decía, por lo demás, hermano, orar por qué, por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como ocurrió entre vosotros. Mire cuando hablaba Pablo, 2 Tesalonicenses 3:1. Pedía que la palabra de Dios corra. Vamos a ver qué es eso de corra. Acá corra, la palabra griega es treco. Es T-R-E-C-O. Sí. O sea, que vos podés buscar los 147:15. Siempre yo mientras hablo, ¿no? Correr, o sea, no está hablando, o sea, usted sabe, la palabra de Dios no va a estar corriendo, o sea, no es que está corriendo, o sea, yo creo que está haciendo un sentido figurativo, Pablo, no está lo que está diciendo, porque vemos que más adelante va a seguir hablando así, está sentido figurado, ¿no? Porque en el otro dice para que la palabra del Señor corre sea glorificada, o sea, la palabra de Dios nadie le va a poner una corona, ¿no? O sea, la Biblia arriba. Entonces vemos que ya está en un sentido figurado, ¿no? Pero la palabra está, nos hace más, ¿sí? 147, versículo 15. Sí. Sí, por favor. Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. Ahí está. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que va a enviar su palabra y corre, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pablo tenía qué cosa? Pablo tenía el Antiguo Testamento, o sea, tenía la Torá y tenía... entonces vemos que cuando él habla en Romanos y en otras partes, ¿qué habla? O sea, saca, o sea, Abraham fue crucificado antes, después de la situación, ¿por qué saca? Saca el Antiguo Testamento porque él tenía el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, tenían esta y la más antigua tenía las Septuagintas, las que usaban, o sea, en esa época, ¿no? O sea,
bueno, tenían el Antiguo Testamento. Entonces vemos que él habrá sacado de ahí y también sacaba algunas cosas algunos ejemplos rápidos de mostrar, ¿no? Donde podría sacar esto de Corra, porque no es la primera vez que usa Pablo Corra. Fíjense en 1 Corintios 9, 24 y 25. 1 Corintios 9, 24 y 25. Hay muchos textos, cuando me con todos los textos, porque no terminamos, yo te los doy, que quieren notarlos, pero para que vean que Pablo usaba muchas de estas cosas. Y de paso nos sirve porque de esta forma podemos conocer las cartas paulinas, porque muchos dicen, no sé, te ponen la carta de Hebreo y dicen, no es de Pablo, porque Pablo tenía ciertas cosas para la verdad y empiezan a buscar, ¿no? Pero Pablo vemos que usaba esto, por repite, en 1 Corintios dice 9, 24 y 25. Dice así, y no sabéis, fíjense, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, no es uno solo recibe el premio, correr de tal manera que los tengáis, y toda aquel que lucha necesita dominio, ¿no? Sobre todas las cosas, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptibles. Estaba hablando, ¿no? O sea, el gente que utilizaba ejemplos de lo que recuerden en esta época del estadio. ¿Recuerdan las formas de los marcos, los cristianos? Entonces, él miraba así, cuando daba un ejemplo, yo creo que lo aprendió del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, él estaba así cuando estaba predicando, buscaba ejemplos, buscaba la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque veía a los romanos, ahí se sacaba ejemplos y predicaba, ¿no? O sea, medio parecido como hacía el maestro. Entonces él tenía esas cosas así de poner corra, además que, ¿por qué hablaba tan difícil así? Porque nos debemos parar en el tiempo de esa época y ver a ver la historia gramatical de qué es lo que significaba para esa persona en ese tiempo. Por eso por ahí no podemos sacar una doctrina así, ¿qué puede decir esto? Pero no en ese tiempo que es lo que quería decir. Entonces Pablo estaba en la cárcel y en su lugar y él hablaba así porque él miraba así y bueno, sacaba. Y los que estaban en ese tiempo tenían problemas. El problema somos nosotros, que estamos en otra cultura, estamos en otro país y estamos casi 2000 años, sería más o menos después de todo esto. Entonces, para eso nos cuesta a nosotros. Por eso les digo mucho bien los clásicos o volvemos a escuchar prédicas para ver o leer un libro de historia para saber de qué está hablando, ¿no? Entonces, por eso decía corre. Sí, hay muchos textos. Tiene Filipenses 2.19, yo le voy a buscar ahora, ¿no? En Gálatas 5.19, en Romanos 9.16, Romanos 9.16, ¿se acuerda que dice, me parece que la salvación no depende del que corre, sino que de la misericordia de Dios? O sea, pero Pablo usaba esa palabra corre, era algo común en él, o sea, de correr, de querer alcanzarlo. Acuérdense que más decía, bueno, aquí no estamos fuertes que no me viene a la cabeza en Filipenses, ¿no? Que nombra. Bueno, pero por lo menos ya quedó entendido de lo que quiere decir esto de correr. O sea, entonces volviendo acá a Tesalonicenses, lo vamos a, teniendo esto en mente, vamos a ver lo que quiere decir qué es lo que está hablando de la palabra de Dios corra, ¿no? O sea, entonces dice en Tesalonicenses 3.1, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, ¿no? Destrejo. Entonces ahora tenemos eso de correr. De correr quiere decir entonces de correr libremente. Cuando usted corre, puede correr, o sea, de que corre lo que puede correr sin impedimento. Si alguien te agarra así, intentar como de algo logrado, no querés correr, pero no podés. O si uno está medio, o sea, no está muy en estado, ¿qué pasa? No le cuesta correr. Entonces, Pablo está diciendo, oren por favor para que la palabra de Dios no tenga estorbo, no tenga ningún impedimento. Y después vamos a ver que hay ciertos impedimentos que la van a frenar a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ver que hay ciertas personas que no tienen que usted sigue leyendo más adelante, fíjese que dice que nos libre de ciertas personas, de perversidores, de perversidores, gente mala. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que, él pide que seamos librados de esas personas, ¿no? Porque si no, la palabra de Dios no va a poder correr. Entonces, seguimos, entonces dice, por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Está bien? Que sea glorificada. Acá vamos a entrar con otra palabrita también que dice la palabra del Señor sea glorificada. ¿Qué es esto de glorificada?
O sea, ya vimos que hay que orar por los siervos. Vimos también ahora que la palabra corra, que esto de correr, que la palabra de Dios cuando predicamos no tenga sorbo. Muchas veces ustedes no le pasó cuando va a predicar a un lado y está por querer predicar y justo hay por decir, otro que quería otra cosa. Y dice, entonces se pone como sordo para impedirte que vos no estés evangelizando. ¿Por qué? Porque no quiere que esa persona se arrepienta de sus pecados y su conciencia, tome conciencia por medio de la palabra de Dios, que va a haber un juicio, esa persona va a estar frente al tribunal de Dios, y esa persona que está al lado quiere estorbar la palabra. Entonces la palabra de Dios, ¿qué pasa? No puede correr. ¿Por qué no puede correr? Porque tiene una persona al lado que está molestando. Por eso es que yo he hecho muchas personas, tengan cuidado con que se juntan con ciertas personas que no creen en la misma doctrina. ¿Por qué? Porque estas personas cuando no quieran predicar algo así, va a estar incluso molestándote para que la palabra de Dios no corra libremente. Entonces Pablo, fíjense que más adelante después, no sé si yo, sino que más adelante va a decir es lo mismo que ciertas personas que se los judaizantes se ponían en camino. Entonces la palabra glorificada, acá la palabra griega es docazo. Es docazo, es así. D-O-X-A-Z-O, docazo. Viene de doca, que quiere decir de opinión, eso, ¿no? O doca. O sea, esto sería magnificar, sería exaltar y alabar. Magnificar, exaltar y alabar. Acá, en este contexto, es alabar, magnificar y exaltar la palabra de Dios, porque usted mismo lo puede leer. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor, ahí está, la palabra del Señor corra y sea glorificada. Nosotros estamos hablando que sea glorificada la palabra del Señor, por caso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Tiene que de ser glorificado. Vemos una parte donde ocurrió eso en Hechos 13:48, y después cómo ocurrió con los tesalonicenses, cómo fue la palabra de Dios glorificada. ¿Qué quiere decir esto de que la palabra de Dios sea glorificada? O sea, ¿cómo podemos glorificar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿No? Vamos a Hechos 13:48. Hechos 13:48. Hechos 13:48 dice así: los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron en todo lo que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía toda la región, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Fíjense, los gentiles, o sea, las personas al oír, me conozco porque no estamos lejos, no. Los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban, acá glorificaban, es lo caso, la palabra del Señor, ¿no? Logos, o sea, la palabra del Señor cuyo, sería lo caso, o sea, la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban destinados, era predestinación, destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la gente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le predica a la persona, fíjese bien, voy a tratar de hablar un poco de evangelización, o sea, basada en este tiempo. Fíjese que cuando la persona escucha la palabra de Dios, glorifica. Entonces, fíjese que decía, dice que hay fiesta, ¿no? Bueno, nos hace con un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿no? O sea, Dios abre su entendimiento. Pero fíjate que acá no dice, se regocijaban cuando dio un milagro, se regocijaban cuando Dios le dio esto, se regocijaban cuando le dio... No, pero cuando oían la palabra del Señor. Entonces nosotros, por lo menos aquellos que tienen un poco de discernimiento espiritual, o lo que... No hablo de maestros ni pastores, ni así. Pero hablo de la gente más madura, que podemos ver, por lo menos yo veo cuando estoy predicando algo, cuando una persona me mira y le hace el ojo así y vos así, yo veo que a esa persona no le gusta la palabra, o yo le estoy de molestia, porque ya como que me quiere esquivar, así como en Juan 4:4, que la persona dice, y cambia de tema, porque la palabra es media pesada, media densa, esa persona no quiere glorificar, pero cuando nosotros nos damos cuenta, por lo menos aquellos que estamos meditando, lo miramos y vemos que esa persona se quiere glorificar en la palabra, quiere como que quiere hacer así y quiere glorificarse, porque está llegando algo nuevo a esa persona, ¿no? Y esta persona, fíjese que es un síntoma.
No está diciendo levantar la mano, hacer esta oración para que no. Es cuando se le predicó a esa persona se glorifica porque le están nombrando el entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Basta eso? No, no basta. Fíjese en 2 de Tesalonicenses, perdón, sí, estamos en 2 de Tesalonicenses, pero vamos a ir, voy a nombrar, o sea, cómo los tesalonicenses ahora glorificaron la palabra de Dios. O sea, creo que esos videos no se subieron todavía el año pasado, ¿no? Pero el año pasado vimos 1 de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Vimos 1 de Tesalonicenses y ya vimos que un poco cómo glorificaron. Pero lo vamos a utilizar, o sea, como ejemplo también acá de cómo ellos glorificaron la palabra de Dios, ¿no? Esto, o sea, cuando habla de glorificar, o sea, es coronar. ¿Se acuerdan que cuando corren, donde ponen el corren, corren, o sea, para tener la gloria, la corona, gloria de estar coronados? También se llama un sentido figurativo, porque la palabra de Dios no, ya lo vimos, que no puede ser, o sea, coronado, glorificado, ¿no? Sino tiene que haber algo, o sea, de una forma, o sea, visible, o sea, para que sea como correr, tampoco no habla en sentido literal. O sea, notaban lo que la palabra yo no veo, la Biblia corriendo. O sea, es cuando la persona está haciendo, o sea, que la palabra de Dios corra. O sea, por medio de evangélico, se dando un texto hablando, subiendo un video, entregando un CD, hablando, está haciendo que corra, ya se estanca. No sé, de una forma predica, la forma que tenga hace que corra. No es que la tiene ahí y habla con alguien y no pasa nada. Esa persona tiene que hacer correr la palabra de Dios por allá. Lo mismo que glorificada tiene que haber algo, o sea, en sentido no literal, sino en sentido figurativo. Bueno, vamos a ver entonces cómo sucedió. Tengo un par de textos anotados, pero me interesaba más que vean que son licencias. Esto viene por otros textos. Primero Tesalonicenses, y ahí primero el versículo 1, 4, primero Tesalonicenses 1. Primero Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 9. Entonces después de conocer. 1, versículo 4 y 9. Dice, 4. Fíjese, si quiere leerlo del 4 hasta el 9, usted léalo, pero si no, yo voy a leer el versículo 9. Fíjese del 4, que yo, en el 4 dice, está viendo hermano amado por Dios, contra la lesión. Fíjese, dice así, fíjese, pues nuestro evangelio no fue a vosotros solo con la palabra, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Fíjese, si en esta edición para ser imitadores, dice mi mente, la palabra de ser imitadores, nosotros, el Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, palabras, bueno, y él empieza a decir, ¿no? Ya lo vimos en el pasado, en el 9, lo que quería leer. O sea, lo que está diciendo que la palabra solamente llegó, bueno, que predico y ya está, y la palabra como la persona dice, bueno, así Cristo, ya está. Sino que llegó con el poder, con un poder del Espíritu Santo, ¿no? Abriéndole la conciencia, la mente de la persona, y fíjese en el 9 dice así, ¿por qué ellos cuentan acerca de nosotros? ¿Qué clase de entrada tuvimos vosotros ahí? Fíjese, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, ahora vamos a ver otros textos más, ¿sí? Para sigamos. En el versículo 9 habla de convertirse de los ídolos. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos glorificar la palabra de Dios? Glorificamos la palabra de Dios cuando esa palabra que recibimos nosotros, o sea, la escuchamos, la ponemos por acción, o sea, dejando ciertas cosas, obedeciendo la palabra. Acuérdense que obedecer en el sentido, o sea, en el griego quiere decir oír con atención. O sea, cuando escuchamos atentamente, pues no podemos recibir toda la información, pero algo vamos a entender por lo menos el concepto de lo que viene hablando la persona, ¿no? No me puedo guardar la palabra que dijo, no sé, es esto de los casos, no sé lo que cree, cosas que viene hablando, pero está diciendo que van a correr, yo puedo explicar una forma, un debate, tengo una idea, un concepto más o menos, y después eso que hace poquito lo aprendí, lo voy poniendo en práctica. Y esto de glorificar haciéndole que en mi vida, la palabra sea cobre vida, esa palabra, ¿no? Soy espíritu y vida, y si es vida, se va a manifestar por medio de mi vida.